Estamos aquí en la lectura de los martes de Economía Física de Lyndon LaRouche. Estamos comenzando el periodo del año 2024 y vamos a comenzar con la lectura del documento Operación Juárez que LaRouche realizó como una aportación a la pregunta de José López Portillo de qué sigue, qué es lo que se puede hacer para que las naciones de Iberoamérica tengan una colaboración. Vamos a leer la introducción, vamos a comenzar con la parte introductoria y de ahí vamos a continuar con comentarios. Aquí está listo para que podamos todos leer. Voy a empezar a leer y de ahí vamos turnándonos, ¿vale? Operación Juárez por Lyndon H. LaRouche Jr. Presentación de esta edición. El 17 de marzo de 1984, Lyndon LaRouche se dirigió en cadena nacional de televisión a entre 7 y 8 millones de estadounidenses. Fue esa la tercera alocución televisada a todos los Estados Unidos en su campaña por la candidatura presidencial demócrata. En ella trató de la política exterior de los Estados Unidos. En todo el mundo, nuestro Departamento de Estado y nuestra política monetaria y económica, dijo LaRouche, están volviendo en contra nuestra a nuestros amigos. Culpó a Henry Kissinger, a Paul Volcker, director de la Reserva Federal, y a las redes que representan el deterioro de la economía y de la política exterior de los Estados Unidos. Explicó asimismo el desastre que han sufrido las economías iberoamericanas desde 1982 a consecuencia de las medidas de saqueo impuestas por Henry Kissinger y el Fondo Monetario Internacional. Tal desastre, dijo, le ha costado a los Estados Unidos cerca de 2 millones de empleos. El hacha del FMI ha truncado obras de infraestructura y de desarrollo industrial por valor de más de 400,000 millones de dólares, lo que significa un enorme sacrificio de los intereses de los Estados Unidos y de las repúblicas hermanas del hemisferio. LaRouche propuso crear un nuevo sistema monetario internacional y emitir 500,000 millones de dólares de crédito a intereses reducidos para financiar obras de infraestructura en el tercer mundo. Y citó Operación Juárez, el documento político-económico que escribió a pedido de grupos dirigentes iberoamericanos en el 1982. Estos habían pedido que LaRouche preparara un esquema programático detallado de cómo resolver la crisis de la deuda que azota a nuestras naciones. Operación Juárez, cuya quinta edición tiene lector en las manos, expone de modo detallado cómo crear un mercado común iberoamericano y emplear la bomba de la deuda para obligar a las naciones del sector desarrollado a obrar en interés propio y del mundo en vías de desarrollo, poniendo alto a la usura y a las medidas recesivas para dedicarse ahora sí al desarrollo. Operación Juárez ha sido objeto de ataques de las publicaciones y los agentes latinoamericanos de la KGB soviética. Henry Kissinger ha dedicado buena parte de sus esfuerzos recientes a tratar de destruir a todas las fuerzas dirigentes y de gobierno que han reconocido la sensatez de las propuestas de LaRouche. Sobra decir que si yo fuera presidente de los Estados Unidos, las medidas de Operación Juárez se aplicarían más o menos inmediatamente, dijo LaRouche. De lo que se trata, dijo LaRouche en su alocución televisada, es de poner fin de una vez por todas a los métodos coloniales británicos del siglo XVIII y ejecutar un programa de grandes obras y auge económico mundial. LaRouche citó el famoso relato de Elliot Roosevelt de la disputa entre su padre, el presidente Franklin Delano Roosevelt, y Winston Churchill. Roosevelt rechazó el plan de Churchill de emplear los músculos de los Estados Unidos para imponer los métodos coloniales británicos del siglo XVIII, los cuales definió Roosevelt como el sacar riqueza y materias primas de un país y dar nada a cambio. Roosevelt exigió emplear los métodos americanos del siglo XX para llevar industria y aumentar la riqueza de un pueblo elevando su nivel de vida,
educándolos, llevándoles salud pública y garantizándoles retribución por las materias primas de su país. Para Roosevelt, pero Roosevelt murió y la historia de la posguerra acusa el predominio de los métodos británicos del siglo XVIII, que culminan con la política genocida del FMI. LaRouche le recordó a millones de estadounidenses que el 10 de mayo de 1982, Henry Kissinger dio un discurso en la Chatham House de Londres, en el cual refirió que Churchill y Roosevelt tenían planes diametralmente opuestos para la posguerra. Kissinger admitió su adhesión a la política de Churchill y que tanto él como todos los demás secretarios de Estado de la posguerra habían profesado lealtad a Gran Bretaña en primer término. No carece de importancia el hecho de que Kissinger hiciera su confesión durante el conflicto de las Malvinas, cuando los Estados Unidos estaban a punto de dar su apoyo a Gran Bretaña en lo que constituye una de las más repugnantes manifestaciones de esta década de los métodos británicos del siglo XVIII. LaRouche escribió Operación Juárez en un momento de gran trascendencia histórica para nuestro continente. LaRouche fue el único líder político estadounidense que apoyó activamente a la Argentina durante el conflicto de las Malvinas. Llamó a que se impusiera la doctrina Monroe y que los Estados Unidos se valieran de su poderío militar para detener la agresión británica en nuestro hemisferio. También exigió que se destituyera al entonces secretario de Estado Alexander Hamilton y que se le juzgara por vendepatrias. Segundo, bajé mucho. Ay, perdón, ya me perdí aquí, moví algo. Ahí está. Operación Juárez iba dirigido a erradicar la política del FMI y del secretario político de la OTAN, librar guerras demográficas y de materias primas contra el sector en vías de desarrollo mediante despliegues extrajurisdiccionales de las fuerzas de la OTAN, táctica puesta a prueba en la Guerra de las Malvinas. Esa guerra fue un simple ensayo de una futura diplomacia de las cañoneras para cobrar una deuda incobrable. En el prólogo, el autor ubicó el factor Kissinger en esa estrategia, aunque Kissinger no formaba parte como forma ahora del gobierno de Ronald Reagan, ni se disponía como se dispone ahora a ocupar nuevamente la Secretaría de Estado. Alertó LaRouche de las fuerzas que mueven al ex canciller norteamericano Henry Kissinger, empeñadas en destruir las naciones y poblaciones de Mesoamérica y Sudamérica por medio de una mezcla de austeridad, insurrecciones y guerras regionales con el propósito de desatar sobre esa región un espacio de unas décadas. Las consecuencias despobladoras de una incesante sucesión de guerras de 30 años. Esto lo escribió un año antes de que el gobierno de Reagan le entregara a Kissinger la dirección de la política hacia América Latina, colocándolo a la cabeza de la Comisión Bipartidaria sobre América Central, y describe con exactitud la política trazada luego en el informe Kissinger, una política encaminada a reducir drásticamente la población, tanto por medio de la reducción de la natalidad como del hambre y las guerras perpetuas. La gran solución, según el informe de Kissinger, es conformar las economías de la región al modelo Hong Kong, una de las capitales mundiales del narcotráfico y ejemplo por excelencia de los métodos coloniales británicos. Un segundo. Amenazas de préstamo. En agosto de 1982, LaRouche advirtió que las naciones del continente serían destruidas si, con el ánimo de conservar la confianza de sus acreedores, aceptaban las condiciones del FMI. Advirtió que de todas formas no habría más crédito. Más bien dan la apariencia de amenazar con prestar, simplemente para seducir a gobiernos iberoamericanos ingenuos y hacerlos que acepten devaluaciones arbitrarias
y condiciones salvajes de austeridad económica, so amenazan de no darles el futuro préstamo de todas maneras, de no darles el futuro préstamo que de todas maneras no tenían intención alguna de otorgar. Híjole, qué fuerte esta parte, porque es simplemente con la amenaza de no dar el crédito ya hay un control económico tremendo sobre las naciones. Ok, vamos a continuar. Dice, la historia de los últimos 2 años es la triste historia de la capitulación por el afán de mantener la capacidad de crédito. Los 400,000 millones de dólares en proyectos abandonados dan la medida de la destrucción que se ha desatado. Fruto de la política recesiva del FMI ha sido una serie de explosiones sociales. Se han arruinado las condiciones de vida de los trabajadores y los marginados enfrentan la hambruna. Los ajustes del FMI destruyen intencionalmente no solo la capacidad de las naciones de pagar su deuda, sino también su capacidad de darle a la población un nivel mínimo de existencia. Se perdieron 2 años y muchísimas vidas. La mortalidad infantil agudizada por la falta de dólares para importar medicinas ha causado catástrofes en todos los hospitales del continente. Se viene imponiendo la política demográfica de Kissinger y los acreedores ya ni siquiera amenazan con prestar. Ahora han decidido recibir como pago las propiedades de la nación endeudada o la nación misma si se puede. A ver, ahí, ¿quién puede continuar la lectura? Mauricio, ¿vas? A ver, ahí, mira. Yo voy, ya, si se puede. Henry Kissinger y el economista Alan Greenspan plantearon la solución final del problema de la deuda iberoamericana en 1983 en Vail, Colorado. Su esquema su esquema que el Seminario Internacional de la Rouge Executive Intelligence Review denominó el Plan de Vail contempla el canje de los pagarés por títulos de propiedad, es decir, convertir la deuda de las naciones iberoamericanas en propiedad de las instituciones acreedoras sobre la industria y los recursos de esas naciones. Se obligó a las naciones del continente a endeudarse en condiciones usureras en cuanto a los intereses, comisiones y derechos, de tal forma que nunca estén en capacidad de pagar. El objetivo final es precisamente aplastar a los estados nacionales soberanos mediante el quebrantamiento de todas las leyes nacionalistas que protegen sus recursos naturales o de las leyes que regulan la inversión extranjera. El 1 de febrero de 1984, la Reserva Federal le informó a los bancos estadounidenses que a partir de esa fecha podían aceptar pagos de la deuda incobrable contratada en dólares en monedas blandas nacionales. Esta nueva disposición es aplicación directa del Plan Bail. Estipula el modo preciso en que se llevará a cabo la nueva colonización. La nación deudora pagará con su propia moneda en cuentas bloqueadas en su propio banco central. A estos pagos se les llaman depósitos y no préstamos, lo cual permitirá a los bancos transferir los préstamos malos, aquellos que excedan impago 90 días de la fecha de vencimiento del pago de los intereses, sin tener que declararlos irrecaudables. Al principio, la nación deudora puede creer que está haciendo un trato muy conveniente, pero al analizar el plan, salta a la vista que con esta modalidad, solo para poder pagar una parte del interés vencido, casi todos los países tendrían que duplicar su circulante. A medida que la inflación sienta sus reales, el deudor tiene que imprimir más dinero para ofrendarlo a las cuentas bloqueadas, ya que por estar tituladas en dólares crece el ritmo de la devaluación, o al ritmo de la, no, crece al ritmo de la devaluación. El gobierno brasileño ya recurrió a dichas cuentas bloqueadas en cruceros y se ha vuelto extremadamente flexible para plantear la inversión. Es decir,
la compra a precios de ganga de los bancos de la nación, no, de los bancos de inversión brasileños. La enorme riqueza mineral de Brasil es presa de, Brasil es la presa siguiente de los nuevos colonialistas. Es como muy parecido a lo que pasa en Argentina en estos momentos, ¿no? Es como, eso me trae a la mente como eso, ¿no? Bueno, y con el nuevo gobierno parece que es peor. Es, ya sí, pero sí, como dicen aquí, es como sin anestesia, ¿no? Ya, te, te, te- te dan el golpe así, ¿no? El Malvinazo financiero. La Agenda de 1983 para Iberoamérica se estableció a finales de 1982, cuando las tres principales naciones deudoras del continente, Brasil, México y Argentina, aceptaron someter sus economías a las condiciones del FMI. Todas lo hicieron por conveniencia, advirtiendo que les disgustaban las medidas del FMI, pero que no podían hacer frente a la ira y las contramedidas de la comunidad financiera internacional si llegaran a formar un cartel de deudores e imponer la renegociación conjunta de la deuda. En tanto, los dirigentes del continente solo hablaban de enfrentar el problema de alguna forma unida. Los bancos internacionales formaron su propio cartel de acreedores, el grupo Dichley, conocido ahora formalmente como el Instituto de Finanzas Internacional, que dirigen Fritz Leutwiler, presidente del Banco de Liquidaciones Internacional con sede en Suiza, y el Banco de Inglaterra. El El principal, man- no, el principal el principal mandamas del grupo Ditchley en los Estados Unidos es Henry Wallich, gobernador de la Reserva Federal, quien hace poco respaldó las mismas medidas financieras que practicara Yalmar Shad, ministro de Finanzas de Egipto. Latinoamérica no debería obtener ni un solo dólar más, sino imprimir su propia moneda y traspasar sus acciones a los bancos extranjeros para pagar la deuda como lo hizo Alemania en los 30, dijo en febrero de 1984. Iberoamérica se negó a hacerle frente a esta pesadilla de los usureros y fascistas declarados. En los primeros 6 meses de 1983, los gobiernos del continente examinaron detalladamente la estrategia de la RUS contra el FMI, discutieron la acción conjunta ante el problema e incluso fijaron el marco político para modificar drásticamente sus pautas de intercambio en favor del comercio interregional. Pero a mediados de año y más específicamente a principios de julio, el FMI y los acreedores aliados que orquestaron un enfrentamiento decisivo con, no, y los acreedores aliados orquestaron un enfrentamiento decisivo con Brasil. Los bancos amenazaron con declarar oficialmente a Brasil en incumplimiento por no haberle reembolsado al BLI el préstamo puente vencido de 400 millones de dólares y con lanzar una guerra económica total contra el principal deudor del continente si el gobierno de Figueiredo no cedía a la exigencia del FMI de reducir los salarios reales. A principios de julio, la primera ministra británica Margaret Thatcher pidió darle a Brasil una lección, señal de que estaban resueltas todas las diferencias entre los oligarcas en cuanto a cómo manejar la crisis de la deuda. Tim McNamara, no, McNamara, subsecretario norteamericano de Comercio, convocó a sus contactos en Brasilia para comunicarles el respaldo del gobierno estadounidense a la principal amenaza de los acreedores: suspender todas las entregas de petróleo. El 13 de julio, el presidente Figueiredo
apareció en la televisión para anunciarle al pueblo brasileño que había accedido a las demandas del FMI. Esto ocurrió en medio del mayor esfuerzo diplomático por establecer una defensa continental, el Pacto de Seguridad Económica, el Pacto de Seguridad Económica. Una vez que Brasil capituló, dicha iniciativa se debilitó. El 24 de julio, los jefes de Estado del Pacto Andino se reunieron para celebrar el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar. En esa ocasión, los presidentes discutieron la coordinación económica y financiera, acordaron la acción conjunta para combatir el narcotráfico y consideraron la adopción de una moneda común. Abordaron asimismo los aspectos más importantes de las propuestas presentadas por el Sistema Económico Latinoamericano, CELA, en la Conferencia de Quito para la Acción Conjunta sobre la Deuda y la idea del mercado común para intensificar el comercio de la región. Pero si los tres principales deudores del continente, México, Brasil y Argentina, no fue posible llevar a cabo. Henry Kissinger regresó oficialmente en julio al gobierno estadounidense. En agosto propuso su plan de deuda por acciones en bail y las explosiones sociales se sucedieron por todo el continente, aunque con mayor intensidad en Brasil. A finales de septiembre, el gobierno argentino firmó un convenio de refinanciamiento de la deuda de la aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas que sentaría precedentes y que cumplió con las dos exigencias de la reunión de Bail. Se eliminó la soberanía del deudor al quedar la jurisdicción del convenio en los tribunales de Nueva York en lugar de los de Buenos Aires. Y se incluyeron escandalosas cláusulas cruzadas de incumplimiento, por medio de las cuales se le otorgó a los acreedores el derecho de embargar todos los bienes del sector estatal si Aerolíneas no pagare. Uf. Kissinger, Kissinger había ganado una victoria importante. Había planteado su política el 24 de enero de 1984 en un artículo de Newsweek. El primer paso tiene que ser cambiar el marco de las negociaciones. En la medida de lo posible, se deberá privar a los deudores del arma del incumplimiento. Caigan en incumplimiento y nos apoderaremos de todo. Winston Churchill estuviera orgulloso de dichos métodos colonialistas del siglo XVIII. Esa es la trampa de la deuda, ¿no? ¿Cómo la entiendes tú, Mauricio? Es como una estafa, ¿no? Se me hace... es como que la imagen más clara que se me viene a la mente es como el tipo que va a un casino a apostar, ¿no? Y le hacen, de alguna forma lo manejan, ¿no? Lo engañan de tal forma que le hacen, ¿no? Perder lo que tiene, pero seguir pidiendo. Entonces ya cae en un momento en una deuda tan grande que, bueno, tiene que pagar con su vida, ¿no? Es como que eso, ¿no? Te quitan lo único que tienes tuyo, ¿no? Si te quitan, es como lo que decía ahí, si te quitan la soberanía, ¿no? De tu cuerpo o de tu nación, pues quedas como, ¿no? Te hacen caer en eso, ¿no? En vender casi como el alma al diablo, ¿no? Pues, bueno, ahora no tienes para pagar, bueno, te quitamos la vida, ¿no? Pero en el fondo es una trampa, ¿no? Es una verdadera trampa todo eso. Un comentario, Mauricio. ¿Puedo? Sí, claro. Eh, Aquí el asunto de la voracidad visible en la que caen es de que además previamente los créditos fueron obviamente bajo un contrato, pero a sabiendas del prestamista
de que no había avío tecnológico o el que había ya estaba en desuso. Vamos a ver el caso de a los que le dieron, como bien dice el tal Kissinger, que ya les prestaron, pero que no había forma de que ellos incumplieran. Es decir, en un momento dado los créditos estaban amarrados desde el principio porque la tecnología ya no era susceptible de mejorar y además ellos no estaban prestando por tecnología, estaban prestando por mercancías. Ok. Ok, seguimos, por favor. Ok. Unidos podemos, aislados no. En la actualidad, muchos de los dirigentes de la región reconsideran las advertencias que hizo LaRouche en 1982 y reconocen que ser dignos de crédito no los ha llevado a ninguna parte. El presidente colombiano Belisario Betancur planteó un plan de unidad para enfrentar la crisis exactamente antes de la visita del presidente de México, Miguel de la Madrid, a Sudamérica. Unidos podemos, solos no. Es por esto que la unidad es tan importante, de modo que podemos presentarnos a la comunidad financiera internacional como una gran nación latinoamericana que necesita refinanciar su deuda. Así que el cartel de deudores está sobre el tapete, junto con los acuerdos esenciales de un mercado común elaborados en los últimos meses. ¿De qué año es este documento? Los 80s. Ok. 1983, creo que es. Sí, todavía no nacíamos. Ok. Ok. En, mil- en 1969, en un famoso intercambio con Gabriel Valdés, entonces ministro de Exteriores de Chile, ok, en el 69, Henry Kissinger dijo: viene usted aquí a hablar de Latinoamérica, pero eso no es importante. Nada importante puede venir del sur. La historia jamás se ha hecho en el sur. Lo que sucede en el sur carece de importancia. Pierde usted su tiempo. Hoy en día, las naciones de Iberoamérica enfrentan la amenaza de Kissinger tras más de 2 años de degradación de sus pueblos por la política de saqueo del FMI, con sus economías desmanteladas y la hambruna a sus puertas. La política de Kissinger consiste en crear guerra, epidemia y hambruna para acabar con la supuesta sobrepoblación de la región. En tanto, se apodera de su riqueza mediante la gran farsa de la deuda. Muchos de los dirigentes iberoamericanos no están dispuestos a imponer el genocidio de Kissinger en sus propias naciones. La batalla decisiva está aún por librarse. Reeditamos Operación Juárez, seguros de que será una de las armas principales para esta batalla. Ok. Los Estados Unidos e Iberoamérica. Por toda Iberoamérica se escucha hoy hablar de una quimera. Hay que mantener la capacidad de crédito. Se supone que a menos que se proteja con el mayor celo esa mercancía llamada capacidad de crédito, las instituciones financieras internacionales encolarizadas no volverán a pasarle un centavo a las naciones iberoamericanas. Todo esto es un espejismo, al menos por tres razones. Primera, en el invierno de 1981-1982, la prolongación de las llamadas medidas Volcker en los Estados Unidos dio inicio a la segunda depresión económica mundial estilo Herbert Hoover.
Están de acuerdo ciertas destacadas figuras del mundo de las finanzas de Londres y Suiza en que la nueva depresión probablemente provocará el derrumbe generalizado de las instituciones financieras para septiembre de 1982. O si no, que tal derrumbe no se puede postergar más allá de principios de 1983. De cualquier manera, la deuda externa de todos los estados iberoamericanos quedará irreparablemente sin pagar, y los mercados internacionales sin reservas para refinanciarla o para otorgar cualquier otro tipo de crédito digno de consideración. Ante, Pero aquí en esta parte, entonces dice Lynn, la capacidad de crédito ya es una mercancía, ¿no? Prácticamente ya es, por supuesto, esta idea de que las naciones, pues, por supuesto, dependen de esa capacidad de crédito, ¿no? Dice, ay, déjame quitar esto, la mentalidad de mantener la capacidad de crédito, ¿no? Como esa, como lo más importante, no la producción, no la infraestructura, no nada de la economía física, sino la capacidad de crédito. Y dice, esto no va a pasar por el tema de que no se va a cumplir del pago de esa deuda, ¿no? La que ya se tiene. Ok. sí, es como que la finalidad es la capacidad de crédito, no solo el fin. ¿Ante qué institución financiera presentarán las naciones iberoamericanas su certificado de capacidad de crédito entonces? Segunda, por regla general, los principales centros financieros internacionales y sobre todo el mercado del euro-dólar han resuelto desvincularse de futuros compromisos financieros con Iberoamérica, África y Asia, aunque probablemente hagan algunas excepciones con países particulares. Más bien da la apariencia de amenazar con prestar simplemente para seducir a los gobiernos iberoamericanos ingenuos y hacerlos que acepten devaluaciones arbitrarias y condiciones salvajes de austeridad económica. Su amenaza de no darles el futuro préstamo que de todas maneras no tenían intención alguna de otorgar. Tercera, las fuerzas que Voy por mueven agua, al... ¿eh? Tantito, perdón la interrupción, voy por agua. Sí. Ok. Tercera, las fuerzas que mueven al ex canciller norteamericano Henry A. Kissinger están empeñadas en destruir las naciones y poblaciones de Mesoamérica y Sudamérica por medio de una mezcla de austeridad económica, insurrecciones y guerras regionales con el propósito de desatar sobre esa región en espacio de unas décadas las consecuencias despobladoras de una incesante sucesión de guerra de 30 años. Esos son los designios asesinos de ciertas poderosas familias rentistas financieras estadounidenses, entre ellas los Morgan, los Harriman, los Moore, los Rockefeller, etc. Familias que, familias que dominan a grandes sectores tanto del Partido Republicano como del Demócrata y que al momento de escribir estas líneas determinan la política del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.
Son también los designios del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del GATT, del Banco de Liquidaciones Internacionales y del secretario político de la OTAN. La línea de despliegues extrajudiciales de la OTAN, adoptada en el transcurso de la reciente crisis de las Malvinas, presenta el compromiso de llevar a cabo lo que llaman guerras demográficas y de materias primas contra contra los continentes iberoamericano, africano y asiático. Dichas instituciones y otras afines llevan a cabo adrede el genocidio más descomunal jamás concebido. Se proponen hacer que mueran de tasas de mortalidad aceleradas miles de millones de personas en las 2 décadas que quedan de este siglo, lo que reduciría monstruosamente el número de raza no anglosajona. Lo que mejor describe su política es el federalismo mundial malthusiano. Esa es la política del Club de Roma. Ese es el objetivo del programa Año 2000 de Chatham House y del programa Global 2000 del gobierno de Carter en los Estados Unidos. Eso es lo que persiguen Henry Kissinger y sus dueños. Si algún gobierno de Iberoamérica cree que tiene alguna capacidad de crédito que valga la pena defender bajo el dominio de dichas instituciones, ese gobierno se engaña trágicamente. No puede haber bajo el régimen de condiciones del FMI o cualquier parecido otro destino que la completa destrucción de la estructura política, social y económica del continente en el decenio que transcurre. Existe en principio una solución hacedera y equitativa al conflicto entre las naciones deudoras de Iberoamérica y las naciones acreedoras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Cualquiera de los gobiernos de dichas naciones de la OCDE que esté en su sano juicio, clínicamente hablando, aceptará gustoso esa solución, pero como lo veremos más adelante, no todos los gobiernos gozan de salud psicológica y moral. Pues bueno, un poquito, iba a decir. No, es terriblemente lo que pasa hoy, ¿no? Me estaba acordando de todas estas listas de espera, ¿no? Donde mueren miles de personas en todos los países anualmente, y eso es en salud solamente, ¿no? Eso sin contar la gente que muere por hambre, la gente que ya está desahuciada y ni siquiera va ¿no? Como que dice, bueno, ya mejor me echo a morir porque no me queda de otra. Entonces, sí, ¿no? Es lo que pasa. Sí, sí. No sé. Dale, dale, sí. Va a ir sacando más cosas y vamos anotando puntos que son importantes para trabajarlos. Si puedes bajar un poco. Ay. En este informe cumpliremos 4 objetivos. Primero, describiremos la solución hacedera al presente, a la presente crisis monetaria, basada en la reprogramación equitativa de la deuda externa de las naciones iberoamericanas. Segundo, examinaremos las directrices económicas que hay que seguir para garantizar el éxito de la reorganización monetaria que proponemos. Tercero, determinaremos las causas de la insania psicológica y moral que impera entre las poderosas fuerzas supranacionales que dominan la actuación del consabido grupo de naciones de la OCDE. Por último, reexaminaremos el programa expuesto a la luz de los obstáculos que plantea la tan demente cuan poderosa oposición. Hemos En esta titulado parte, entonces, ¿cuáles son los 4 puntos?
La En este solución, informe cumpliremos 4 objetivos. El primero, la solución monetaria, ajá, las directrices la económicas. basada en la reprogramación equitativa de la deuda externa de las naciones. O Ujú, sea, reorganizar la deuda, ¿no? ujú. La 2, Este, examinar las directrices económicas a seguir para esa reorganización. En la tercera, 3, el problema, ¿no? Psicológico y moral de, de los que gobiernan las naciones, ¿no? sí, Pero de la OCDE, ¿no? Consabido nación de la OCDE. Las naciones de la OCDE. no. Y el último sí que no lo entiendo. Reexaminaremos el programa expuesto a la luz de los obstáculos que plantea la tan demente poderosa oposición, Ah, ok. ¿no? O sea, volver a ponerlos sobre la mesa y volver Sí, a claro. revisarlos de acuerdo a los argumentos supuestos, ¿no? Ok, bueno, sí, para tenerlo claro, ¿no? Seguimos. Hemos titulado este informe Operación Juárez, en memoria de la correcta alianza entre los Whigs de los Estados Unidos y los liberales de México, de cuyas filas sobresalió como dirigente Benito Juárez. Si se interpretan como se deben los intereses de los Estados Unidos desde el punto de vista de la Guerra de Independencia de 1775-1783 y de la Constitución Federal de 1787, entonces el bienestar y el respeto a la soberanía de las repúblicas de Iberoamérica son su interés más vital, y quien rompa esta alianza es un enemigo, un traidor o un insensato. A lo largo de la historia, sus relaciones con los republicanos de México han sido el mejor indicio de si los Estados Unidos siguen o no una buena línea de conducta en relación con el conjunto de las naciones iberoamericanas. Solo los patriotas estadounidenses que recuerdan a Benito Juárez como el aliado más valiente y preciado pueden comprender a Iberoamérica y sus intereses. El significado más profundo de lo anterior se pondrá de manifiesto a su debido tiempo en el transcurso de este informe. Lo acompañan dos documentos de mayor extensión. El menor de ellos es el texto de un libro dirigido primordialmente a ciertos economistas patriotas de la India y México. Lo que dice, A Conceptual Outline of Modern Economic Science. Lo incluimos como complemento del material contenido en este presente informe. El otro texto, el más largo, que remitimos en pruebas de imprenta y edición limitada, se titula The Tony B. Factor in British Grand Strategy. Si bien fue escrito para el público en general, este último se redactó a manera de apéndice del testimonio rendido por el autor ante la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado estadounidense encargada de confirmar el nombramiento de George Shultz al puesto de secretario de Estados Unidos. Lo incluimos no solo por ser el estudio más acabado de la ideología que informa la política exterior estadounidense, moderna, sino porque en él se examina a fondo el problema de la insania moral que padecen muchas de las fuerzas que mayor influencia ejercen en los gobiernos de la OCDE. Sí, ahí está, bueno, o sea, 10 de agosto del 82.
Los principales aspectos del mundo en economía. Muchos economistas de diversas partes del mundo sinceramente no estarán de acuerdo con los análisis y recomendaciones del presente informe, pero puesto que las cuestiones estratégicas en él consideradas son de vital importancia para todas y cada una de las repúblicas de Iberoamérica, habrá que saldarles las cuentas a esos críticos desde el comienzo. Expondremos los hechos que demuestran, sin lugar a dudas, que yo y mis colaboradores más cercanos somos los expertos más sobresalientes en economía del mundo en la actualidad. Demostraremos asimismo que nuestros críticos pueden estar en algunos casos equivocados sinceramente, pero sinceramente o no, todos ellos están equivocados. A partir del último trimestre de 1979, yo y mis colaboradores publicamos el primero de una serie de pronósticos analíticos trimestrales de la economía de los Estados Unidos. De todos los pronósticos económicos de ese género, ya sean del gobierno o de servicios privados, los únicos que han arrojado resultados sistemáticamente absurdos al lado de los datos y de las cifras reales han sido los nuestros. Los pronósticos trimestrales Larouche-Riemann, publicados por el Seminario Internacional de Información Política Executive Intelligence Review, sistemáticamente han arrojado resultados precisos en cuanto a las tendencias y los puntos de inflexión de la economía. Los pronósticos del mismo tipo elaborados por organismos del gobierno estadounidense o por servicios privados como el de la Wharton, el Chase Econometrics o el Data Research, sistemáticamente han arrojado resultados equivocados a lo largo del mismo periodo. La cuantificación de las tendencias previstas del servicio Larouche-Riemann han sido, además, sistemáticamente la más precisa que se ha logrado en los últimos 30 años en que se vienen haciendo pronósticos económicos en los Estados Unidos. Hay una nota que no está. Déjame ver porque las notas no están abajo. Vamos a seguir, ahorita revisamos las notas, ¿no? Y nos vamos a perder aquí. No, un poquito más atrás, digamos. Tres, no habíamos pasado esta, ¿verdad? No. A No, ver, deja cierro, es que me tapa mucho aquí la imagen. un poquito más atrás. No. Mm, mm, no. Aquí. Ahí. Ni la magia ni las bolas de cristal, la percepción extrasensorial o la suerte tienen nada que ver con ello. Ya se han publicado descripciones pormenorizadas del método Larouche-Riemann. Cualquiera de los servicios de pronósticos Cualquiera de los servicios de pronósticos públicos o privados podrían haber reproducido los mismos resultados con mayor o menor exactitud. Los costos de funcionamiento del método Larouche-Riemann, dicho sea de paso, representan una fracción minúscula de los que se gasta la Wharton y otros institutos. Nada justifica que esos servicios públicos o privados no hayan plagiado el método Larouche-Riemann por lo menos desde 1981. Veamos las principales razones por las que el método Larouche-Riemann es acertado y no así las teorías económicas contrarias. Primero, si bien el método Larouche-Riemann encierra un descubrimiento científico fundamental realizado a partir de 1952, por lo demás todos los conceptos de lo que fundamentan son los mismos que caracterizan lo que se conocía como el sistema americano de economía política.
Ese era el método antibritánico de economía política que va unido sobre todo a los nombres del secretario estadounidense del Tesoro, Alexander Hamilton, los dos Carey y el famoso arquitecto germano-estadounidense de la Unión Aduanera de Alemania del siglo XIX, Friedrich List. Esa fue la política económica, diametralmente contraria a la riqueza de las naciones, que animó la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de 1775-1783 contra Gran Bretaña. Esa fue la política que informó la industrialización de Alemania en el siglo XIX, la restauración Meiji en el Japón y la orientación que ha prevalecido periódicamente en la toma de decisiones de México, Argentina, Chile y otras naciones de Iberoamérica a través de su historia. Benjamin Franklin, patrocinador de Hamilton y de Matthew Carey, aprendió ciencia económica de sus aliados republicanos en Europa, principalmente de los republicanos que se identificaban con la herencia de Jean-Baptiste Colbert y Gottfried Leibniz. El descubrimiento de la ciencia económica por Leibniz, la cual comienza en 1671 con su obra Sociedad y Economía, es la base en que se apoya Hamilton para elaborar el sistema americano. Hay tres corrientes de la economía política presentes en varios momentos del siglo XVIII y XIX que hay que señalar, además de la influencia de Hamilton, para poder situar en su debido contexto los orígenes del método Larouche-Riemann. Merced al desarrollo industrial de Rusia en el siglo XVIII, de la época de Pedro I al ruinoso periodo de Potemkin, las industrias del país llegaron a ser más adelantadas y productivas incluso que las de la propia Gran Bretaña en esa época. Los adelantos se basaron completamente en el plan de desarrollo económico proporcionado a Pedro I por Leibniz. Los titánicos logros realizados en materia de progreso científico e industrial bajo la dirección de la École Polytechnique de Lázaro Carnot en Francia se basaron a sí mismos explícitamente en la ciencia económica de Leibniz, aunque también estuvieron informados por la obra de Hamilton y otros estadounidenses. Por último, la ciencia económica de Leibniz perduró en el desarrollo de Alemania del siglo XVIII y sus principios del XIX bajo el rubro de economía física, que fue una de las principales divisiones del programa de estudios universitarios conocido como cameralismo. El tonificante papel de Estados Unidos, templo de la libertad y faro de la esperanza del viejo mundo de finales del siglo XVIII y principios del XIX, hizo que todas las ramas de la ciencia económica de Leibniz quedaran comprendidas en un solo rubro, en el solo rubro del sistema americano. Segundo, en lo que va del siglo han prevalecido en general alternativamente dos dogmas económicos promulgados por universidades y por la profesión económica. Por un lado, y con menor grado de influencia, está alguna versión de lo que se denomina economía política británica clásica, Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo. Los dogmas hedonistas o utilitaristas de J.S. Mill, William Gibbons, Alfred Marshall y sus sucesores británicos y vieneses han gozado de más predicamento. Semejantes dogmas son incompetentes por naturaleza, pero han cobrado hegemonía de cualquier modo. Ello se debe a que los sistemas monetarios internacionales imperantes después de la década de 1870, el sistema de patrón oro de Londres, el sistema de Versalles y el de Bretton Woods, han cobrado vida los criterios utilitaristas, el monetarismo. Nunca después que fueron derrotados los Habsburgos, Austria, españoles,
Incluso en los siglos XVIII y XIX se industrializó ninguna economía nacional, salvo como resultado de su expoliación por otras naciones, por el sistema británico, o como resultado de programas basados en la ciencia económica de Leibniz. Tercero, el método LaRouche-Riemann mejora de forma fundamental el sistema americano de economía política. Este último, tal como lo concibieron Hamilton y sus seguidores, siempre ha sido idóneo para orientar debidamente en términos generales cualquier proyecto de desarrollo económico nacional, pero con todo carecería de herramental matemático necesario para poner de manifiesto la conexión explícita entre el ritmo del progreso tecnológico y el del crecimiento económico, tanto cuantitativamente como en función de una escala ascendente de productividad. Mi aporte a la ciencia de economía consiste en lo esencial en haber reconocido a partir de 1952 que la solución al problema de cómo medir la tecnología estaba dada implícitamente por la física matemática del más fecundo físico del siglo XIX, Bernard Riemann. De ahí el nombre Esta método parte, Riemann. ujú. Ujú. No, esta parte no, dice, LaRouche-Riemann mejora el sistema americano de economía política. No, porque mide el ritmo de progreso tecnológico. El haber reconocido que la solución al problema de cómo medir la tecnología estaba dada Ok, en el crecimiento de la implícitamente por la productividad, ¿no? física matemática. Sí, o sea, Ah, cómo medir el avance tecnológico, esa tasa de incremento de la densidad relativa potencial, ¿no? Pero ajá. bueno, en este caso aquí es interesante cómo lo va describiendo, ¿no? Voy a poner esta Sí. parte para que lo tomemos en cuenta. Ay, pero es que esta no. De alguna forma hay que entrarle a Riemann, ¿no? Pero bueno. Pues con las pedagógicas, ¿no será? También hay varias pedagógicas. Ay, no deja borrar esto. Listo. A ver. Pues ya estamos como en la hora, ¿no? Sí, ya. Sí, yo Vamos entendí. a dejarle un párrafo, ¿no? Dejarle un párrafo. Es en esta página. Ok. Vale. En retrospectiva, no solo se puede argumentar, sino que ello tiene su utilidad, que el método LaRouche-Riemann ya estaba implícito en la manera en que Leibniz descubrió la ciencia económica. Solo faltaba gozar de la ventaja del adelanto realizado por Riemann en materia de física matemática para solucionar de manera cabal los problemas de la ciencia económica planteados por Leibniz. Apuntaremos ahora a los elementos esenciales del método LaRouche-Riemann, tras lo cual pasaremos al punto final que queda para resolver en cuanto a mi capacidad técnica, las razones por las que la econometría en general es de suyo incompetente. Sí, aquí sí podemos dejarle. A ver, voy a dejar la anotación. Está un poco rara. A ver. Texto. Es como esta idea bueno, yo ese último párrafo lo vi como esto de la densidad, ¿no? Relativa potencial de población o la densidad de flujo energético, ¿no? Como que eso ¿no? O la acción mínima que habla Leibniz, ¿no? Como de esa relación veo. Sí, Sí, que no. como la idea también de Dunamis, ¿no? Bueno, de poder. Ujú, sí. No, no la Hay acción varios mínima. conceptos que venimos trabajando, pero
que sí sería bueno ahondarnos un poco más, como la idea del concepto de Dunamis. Ujú. Pero sí, por hoy vamos a dejarla aquí. Está muy interesante toda esta parte del documento donde Lynn va viendo que la capacidad de crédito, como para dar una idea general, no era, ya se volvió una mercancía con la que amenazan a las naciones, no es el tema de que presten o no, sino la mera amenaza de no prestar ya causa cambios económicos en contra de las propias naciones. Y el índice y todo esto para nada, porque al final de cuentas los que les van a dar el préstamo están totalmente colapsados. Y luego dice Lynn, vamos a tener 4 objetivos aquí en este documento, que es reorganizar el punto de la reorganización de la deuda, las directrices económicas para que esa reorganización se lleve a cabo, el tema psicológico y moral de las naciones de la OCDE, por qué estamos en esta situación, y una revisión general de los planteamientos en contra de los argumentos en contra, ¿no? Como no en contra, sino llevándolo, tomando en cuenta esos argumentos en contra y redefiniendo el servicio de la RUSH, ¿no? El tema de la RUSH, ¿no? Y luego esta parte, ¿no? Que fue describiendo cómo empezó el sistema americano de economía política con Leibniz, su documento de sociedad y economía, y de ahí cómo lo fue llevando hacia las diferentes corrientes. Solo 2 modelos económicos existen, dice Lee, ¿no? El británico de usura, donde hay varias derivaciones, y el sistema americano de economía política. Cómo se construyó el sistema americano de economía política y cuál fue su aportación y mejora fundamental a todo el proceso del sistema americano de economía política como método económico. Entonces, bueno, vamos a dejarle por hoy hasta ahí. Seguimos el próximo martes con este documento de la RUSH y también revisando estos conceptos que vamos jalando, ¿no? Como de los otros documentos que ya vimos, hay que ir tomando esos conceptos para irlos desarrollando en las clases. ¿Vale? Y bueno, pues por hoy hasta aquí le dejamos. Que tengan buena noche y nos vemos el viernes en la reunión de Bueno, el viernes nos redundancia. vemos. Hasta luego. Gracias a Chao. Hasta luego. Hasta luego.